podamos comprender su palabra. Ven, Espíritu Santo de Dios, anímense a decir conmigo ahí donde está. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, dador de la vida, ven y danos vida. Ven, Consolador, ven, amigo. Ven, Señor Jesús. Ven que te estamos necesitando. Pasa por la vida de Shirley, de Olga, por la vida de Orlando, por la vida de cada una de las personas que van a ver esta grabación en otro momento. Rogamos para que el Espíritu Santo de Dios descienda en todos y en cada uno. Que esta palabra que vamos a compartir hoy nos libre, que el Señor haga de nosotros una nueva creación, una nueva realidad. Ven, Espíritu Santo, en esta noche. Te pedimos que vengas a todos los que estamos aquí, que pases por nuestro corazón, que como vamos a ir recordando y construyendo el día de hoy, podamos entender que tú nos das una nueva visión, una nueva ley, una nueva forma de ser felices. Paz, Espíritu Santo de Dios, por nuestro corazón, por nuestra relación con el otro, por nuestra relación con la autoridad, para que cada día, Señor Jesús, podamos comprender que lo que has hecho, lo que haces y lo que harás es para que seamos más felices. Ven, Espíritu Santo de Dios, quédate con nosotros en esta noche, quédate en este compartir, que estas palabras que vamos a compartir hoy sean tus palabras, Señor Jesús, que nos lleguen a nuestro corazón. Paz, Espíritu Santo. Le pedimos de nuevo al Espíritu que descienda en nosotros. Clamamos su presencia y le decimos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Le pedimos a la Virgencita María en esta noche que interceda por nosotros, que como ella podamos guardar la palabra en el corazón. Y a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a los que están aquí. El Señor los bendiga. Qué bueno que estamos participando el día de hoy. Le recordamos que este sería nuestro octavo encuentro. Noveno encuentro. Noveno encuentro, así que nos quedan dos, ya estamos terminando este curso. Qué alegría a todos los que hemos participado y también los que están viendo la grabación. Les recordamos que si tienen alguna pregunta o un comentario, lo pueden escribir también a través del chat de YouTube, o los que están aquí pueden levantar la mano, hacer sus aportes. Hoy vamos a continuar con el Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio que estamos leyendo en la liturgia. Entonces, qué bueno que nos podamos poner en sintonía con este Evangelio, con esa palabra. Bueno, bienvenidos a todos, el Señor los bendiga, qué alegría que podamos participar hoy en este encuentro. Bueno, como hemos tenido intermitencias, si en algún momento nos escucha, se queda en silencio o se ve mal, pues les agradeceríamos que nos digan. Nos escriben o nos hablan para mirar a ver cómo vamos solucionando, porque igual aquí tenemos dos equipos con los que estamos trabajando, entonces, bueno, si deja de funcionar en uno eventualmente, pues podemos usar el otro. Muy bien. Bueno, para Orlando, Olga y Shirley, pues, para los que ven, pero qué bueno como hacer un pequeño resumen. A ver, ¿quién se anima? Por ahí está entrando también Miriam, ya hicimos la oración Miriam. Les quiero como invitar a ver de lo que llevamos hasta ahora.
en una palabra, en una frase, ¿ustedes cómo resumirían esto? Si alguien por ahí se encuentra con Orlando, con Shirley, o con Miriam, o dicen, a ver, ¿qué ha aprendido? ¿Qué aprendió de nuevo en una, pero que sea de esto, ¿cierto? No me digan algo que ya sabían, ¿no? O algo que dijéramos que lo conocen de hace tiempo. A ver, piensen o miren las notas, algo nuevo que aprendieron, que han construido, y así pues hacemos el resumen entre todos. Y usted que está viendo en YouTube, pues también aproveche y lo piensa. Shirley, bien pueda que dije ya el micrófono. Y Jorge, ahorita estábamos casualmente, antes de que empezáramos la reunión, hablando con Carla precisamente, que yo he tenido pues experiencias de aprender de algunas otras maneras la parte bíblica, ¿no? Y pues otra forma de enseñarla, digámoslo así. Pero yo le decía a ella que la visión de este curso ha sido tan diferente de cómo poder amar más la palabra desde la parte del Antiguo Testamento, que siempre Dios nos ha querido salvar y nosotros hemos, digamos que hecho caso omiso, entre comillas, la humanidad como tal, de decir, listo, sí, Él nos quiere salvar, pero siempre nos buscamos como el camino chueco para poder decirle, Señor, pero es que tú nos das, pero es que yo quiero esto. Pero Él siempre ha sido misericordioso y amoroso con la humanidad, y verlo desde esa óptica y poderlo visionar con respecto a las alianzas que que él hizo con la comunidad o con su pueblo para salvarlo desde siempre y para salvarnos desde siempre. Y el enfoque desde ya la salvación como tal, que ya estamos salvados, pero nosotros seguimos esperando que nos salven, visionándolo desde el Nuevo Testamento y cómo cada uno de los evangelios ha mostrado sinópticamente con sus cosas similares entre unos y sus cosas disímiles entre otros, y alguno que es individual, como es el tema de Juan. Entonces, cómo se ha enfrentado ese mostrar a Jesucristo Salvador, ¿no? Es mostrar a Jesucristo humano, es mostrar a Jesucristo misericordioso, es mostrando a Jesucristo cercano y siempre incluyente, digámoslo así, siempre amoroso, siempre mostrándonos que la mejor manera para hacer las cosas es a través del amor. Y obviamente, pues más hablando de los hechos de los apóstoles y un poco las cartas de Pablo y algunas de las otras cartas que nos están mostrando un poco como esa trayectoria. De hecho, una de las cosas que también me pareció interesante con respecto a lo que decía la profesora, por ejemplo, era que siempre teníamos que tener un contexto para poder entender la forma como escribieron cada uno de estos autores, con la inspiración del Espíritu Santo, la manera como Dios se manifestó y Jesucristo se manifestó a la humanidad. Entonces, eso me parece también muy interesante, porque todo tiene un contexto y todo tiene una razón de ser por las épocas en que se desarrollaron los hechos, por las situaciones, cómo se formaron cada una de estas sociedades, con los temas de los reyes, de los jueces. Eso también tenía unas influencias con respecto a las creencias y al monoteísmo y al politeísmo y todo esto, que le daba siempre un contexto muy disruptivo para poder creer en Dios, ¿no? Porque siempre había algo que los hacía no creer. Entonces, y mostrarles el camino. Entonces me ha parecido una visión tan distinta, como tan clara, como tan orientada a poder amar la palabra desde esa sencillez que ella misma tiene, con respecto a su misma complejidad, ¿no? Eso es. Está muy bien, Shirley. ¿Quién más quiere aportar? Tranquilamente, Orlando, si quieres participar. Pues Olga siempre nos dice que le cuesta mucho expresar. No sé si quieres, Olga.
Miriam, una palabrita, no tiene que ser algo muy elaborado, algo que usted Sí, Jorge, me gustó lo que dijo Shirley de la Alianza del Señor. Eso me pareció maravilloso. Lo que dijo usted de la Biblia, me disculpan si me demoro mucho para hablar, pero lo que dijeron que la Biblia es la que nos lee, no nosotros. Entonces me gustó también eso y me disculpan la galladera. Bueno, no hablo más. Olga. Está muy bien, gracias. Y me llama mucho la atención, pues de pronto ya Shirley lo dijo, o algo muy parecido. Yo viví unas experiencias, sería como un testimonio de vida, que yo no lo voy a contar porque imagínense, no me alcanzaría la noche, porque imagínense de toda mi vida. Pero yo viví una vida que yo decía, como yo vivo, nadie vivo. María, qué vida la que yo me llevo. Bueno, y así, yo creía que yo vivía en el paraíso, bueno, en fin, me sentía la mujer más feliz del mundo y estaba en un infierno. Yo, por ejemplo, la otra vez tomaba mucho, yo soy viuda. Cuando mi esposo estaba vivo, yo tomaba con él. Y nosotros tomábamos amigas y en mi casa, bueno, en fin, y charlábamos y una cosa, ay, gracias, una cosa, la otra. Y no pasábamos disque rico, yo me subía a una mesa a cantar, bueno, y loqueaba, como dice uno vulgarmente, parejo, charlando pues así. Y yo decía, no, como no vive, nadie vive. Yo digo las oraciones de pronto de mi mamá, de mis hermanos, yo digo que los sacerdotes, porque ellos son muy cercanos también a ellos. A mi casa desde pequeñita me enseñaron a acercarme a Dios, pero uno lo creía en Él, pero no lo sentía tan cerca como lo he sentido, como usted contaba aquel día también, a Dios nadie lo ha visto, nadie lo hemos visto, pero uno lo ve, no, lo siente. Yo lo he sentido a veces, que yo no dije ese día nada, pero yo miraba a ver dónde lo iba a ver sentadito. Una vez que estuve en un retiro, yo miraba a ver dónde iba a sentar y yo no lo veía, pero yo lo sentía ahí. Entonces, eso también es algo que usted nos enseñó y me parece muy lindo. Y uno se ponía a ver que uno vivía en ese entonces en el infierno, mejor dicho, es un infierno donde uno vivía. Y hoy en día uno tiene sus problemas y todo, pero está Dios, que uno lo siente tan cerca y uno sabe que Dios lo mandó aquí a uno a pasar bueno, amarnos los unos a los otros, y uno entre más ame al hermano, entre más lo respete, entre más le ayude, más bien le va a uno. Así No es. sé si las palabras vayan a este caso, pero me parece muy lindo eso y lo he vivido, pues por eso me atrevo a decir. Gracias, Miriam, por tu aporte. Bendiciones. Orlando, ¿tienes una palabra para decir? Hermanito Jorge, aquí estaba leyendo anoche. De hecho, que le comento rapidito que le comenté a la hermana Shirley que anoche pasé un sustico después que terminé el live con ustedes porque me puse a comer de todo, porque le comento a la hermana Shirley que yo soy chuchero. Chuchero es comer chocolates, comer cocosetes. Imagínense, me comí unos cocosetes, me tomé una malta, me tomé un tinto y en la noche antes de acostarme, después que terminé el live con ustedes, me tomé un vaso de leche deslactosada con un pan de guayaba y eso me mató porque amanecí, me intoxiqué anoche, mi hermano. Y entonces, bueno, ya gracias a Dios que ya sé que este año no me muero, mi hermano Jorge. Entonces, Al menos no entonces hoy. entonces, bueno, gracias a Dios. Pero todo bien, gloria a Dios, ya estoy bastante sanito y bueno, para adelante, mi hermano. Mi hermano Jorge, que hay algo muy bonito que la hermana Cecilia nos dijo, ¿no? Que donde decía ella que Jesús es la figura central y más importante de su fe para nosotros, los católicos, ¿no? Qué bonita esa parte, la fe, y como ella dice, ¿no? Católicos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el creador de todo. Esa frasecita, pues, me llamó mucho la atención en esa parte allí, pues, de que ella dice de que Jesús es la figura central de la explicación más que todo que ella dio, pues, ¿ves? A mí me llenó mucho y me llamó bastante la atención y de verdad, pues eso, porque, o sea, para mí fue lo bonito y de esa parte fue lo que más me llamó la atención
y de hecho lo encerré en círculo porque de hecho quería sacar más conclusiones de esa parte, pero hoy de verdad el tiempo me fue muy corto y andaba en el médico, tuve que ir al hospital corriendo porque de verdad que hoy amanecí súper hinchado, pues, y estaba asustado porque yo dije, bueno, yo dije, no, no fue fácil, entonces quería sacar más conclusiones y de verdad no saqué más a raíz de, claro, no hay excusa, porque para Dios y no hay excusa. Uno tiene que tener excusa, porque cuando uno dice, le pide a Dios en oración las cosas, Él dirá, bueno, yo te voy a conceder, pero, o sea, todo a su debido tiempo, porque muchas veces en oración, que creo que comentamos en estos días sobre eso, uno piensa que es que Dios le va a cumplir las cosas en el momento, y eso no es así, pues. Hay todo a su debido tiempo y hay que tener paciencia, porque es lo que yo le digo a usted, que yo digo que Dios debe ser como la fiscalía del Ministerio Público, porque todo el mundo le pide todos los días. Entonces, ¿cómo hace para resolver tantos problemas y tantos errores que caemos todos los días? Porque nos equivocamos todos los días. Entonces, de hecho, quería sacar más conclusión, pero a raíz de esto, pues se me fue el tiempo y de verdad, pues no pude sacar más conclusiones, de verdad. Orlando, gracias por tu aporte. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Hoy le queremos dar una mirada al Evangelio según San Mateo. Hemos dado una miradita a cada uno, ¿cierto? Esta introducción a la Biblia. Quisimos hacerla pues como con algunos enfoques. Tocamos el Antiguo Testamento desde las alianzas para procurar entender Antiguo y Nuevo Testamento, Antigua y Nueva Alianza, de dónde viene esto, el significado de la palabra alianza, venir, ¿cierto? Decíamos, diateque en griego, sí, que no solamente es como esa alianza, hablábamos de la alianza entre dos iguales, la alianza como testamento, como herencia, ¿cierto? Por eso hoy en día le decimos que Antiguo y Nuevo Testamento, porque en definitiva es Dios el que se da. Antiguamente Él se dio, nosotros tenemos que recibir y actualmente pues Él se sigue dando en nuestro Señor Jesucristo. Pero también se nos pide una respuesta, ¿cierto? Si bien el Señor es el que nos da todo, pues debemos corresponder. Hablamos de esas líneas teológicas con la profesora Cecilia, ¿cierto? De esos ejes teológicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, de esas líneas concretas íbamos trabajando los patriarcas de la etapa con Moisés, los jueces, tocamos un poco los reyes, todos estos temas tan interesantes, cómo surge primero Israel, recuerden, luego va a surgir Judá, que es lo que va a terminar quedando con capital Jerusalén. Esta zona, este reino es lo que va a terminar quedando. Bueno, hablamos de la profecía que en definitiva quería prefigurar, mostrar al Mesías, a ese sueño que tenía el pueblo de Israel de que un día llegara ese hombre, ese hijo de hombre o ese hijo de Dios, ese ungido de Dios que los rescatara, que los salvara, que los llevara a una tierra nueva, una tierra que emana leche y miel, una tierra diferente. Ellos, después de que tienen a Moisés y a David, quedan añorando un Mesías de ese estilo, de ese corte, que fuese como Moisés, que fuese como David. Por eso decimos de Jesús que es el hijo de David, ¿cierto? Porque desciende de David. Por ejemplo, Mateo va a hacer un gran esfuerzo, que es el tema de hoy. Mateo va a hacer un gran esfuerzo por mostrar que Jesús cumple esas promesas o que en Jesús se cumplen las promesas. Va a hacer ver en Jesús el nuevo Moisés. Por eso hoy vamos a hablar de la Torá del Mesías. Recuerden, la Torá Antiguo Testamento compone los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros los llamamos Pentateuco. Penta, 5, teucos, estuche, el estuche con los 5 libros. Y aquí les voy mostrando en la diapositiva el recuerdo del recorrido que hicimos, cómo está estructurado el Antiguo Testamento desde la Tanaj o Tenaj, ¿cierto? Para hablarnos de la T de Torah o Pentateuco, la N de Neivim o profeta, o sea, los libros proféticos,
la Kade Ketuvim o los otros escritos. Entonces, ahora, para el pueblo de Israel, para los judíos, el centro de su fe va a ser la Torá, esos 5 primeros libros, que se puede entender como ley, norma, también puede ser, pero no como una ley coercitiva, sino como la instrucción para ser feliz, ¿cierto? La Tanakh es un acróstico formado por sus consonantes, no por las vocales, que son a su vez las iniciales de los términos que designan las 13 secciones que componen el Antiguo Testamento. Ya lo habíamos visto. Recuerden que ahí ya miramos prácticamente cada uno de los textos, cómo estaba dividido en los profetas mayores, los profetas menores, los profetas preexílicos, ¿cierto? De todo eso hablamos. Y los otros escritos, y también vimos, si ustedes se acuerdan bien, los textos deuterocanónicos, ya los que no pertenecían originalmente al canon, que fueron añadidos cuando se hizo la traducción de la Septuaginta o Biblia de los 70. Bueno, si algo no se entiende, pueden preguntar. Recuerden que siempre se les da esa indicación, lo pueden hacer, no hay problema. Entonces, a ver, Carlita, creo que me pasé varios. No. Listo, aquí sí estamos. Esto como que lo está cogiendo más tardecito. A ver, entonces vamos a hablar de Mateo, listo. Hacer una pequeña introducción a Mateo. Ya hablamos de los sinópticos, recuerden los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Recuerden que hablamos que Mateo igualmente se basa en Marcos, que Lucas se basa en Marcos, que Lucas y Mateo tienen unos textos comunes o tuvieron una fuente común llamada la fuente Q, y que Mateo tiene unos textos propios, únicos, exclusivos, y que Lucas igualmente tiene unos textos únicos de Lucas que nadie más los tiene. De Lucas ya hablamos de Lucas un poco, decíamos que pretendía hablarnos de una misericordia integradora, ¿cierto? Hablamos de eso, Lucas, el Evangelio de la Misericordia, el Evangelio de la Oración, el Evangelio del Año Jubilar, el Evangelio del Hoy de Dios, Semerón, en la expresión griega, el Hoy de Dios, es Lucas. Lucas tiene 3 relatos de la misericordia, que solo los trae Lucas, nadie más los trae, ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, nadie más los trae. Es el relato de la viuda de Naín, la parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo, oh Padre misericordioso. Entonces vamos a irnos metiendo en Mateo en un afán que Mateo va a tener. ¿Cuál es el afán de Mateo? Hacer ver que Jesús es el Mesías esperado. Entonces a Mateo le va a importar mucho hacer coincidir los textos bíblicos, los textos del Antiguo Testamento, con el obrar de Jesús. Mateo es el que más trae relatos de cumplimiento, expresiones de cumplimiento. Mateo es el que más va a decir esta expresión, como decía los padres, como se decía antes, ¿cierto? Como decía el profeta, como decía la ley. O sea, es el que más cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues, porque Mateo le escribe a la comunidad de Antioquía, antioquena, diría, ¿cierto? Y esa comunidad era mayoritariamente judía. Al ser mayoritariamente judía, Mateo se va a esforzar en hacerle ver a sus hermanos judíos que Jesús era el Mesías esperado. Lucas no va a tener ese afán, porque Lucas le escribe a griegos. Entonces Lucas no tiene tanto esa carrera. Lucas le va a escribir a gente que viene del paganismo más que todo. Entonces, por ejemplo, Lucas se va a esforzar en aclarar palabras. Por eso Lucas es tan detallista. Se esfuerza en detallar. ¿Por qué? Porque muchos de los que lo van a leer en ese momento histórico, pues no conocen muchas cosas del judaísmo. Entonces explica. Juan también explica. Porque Juan se escribe mucho después.
mucho después de la muerte del Señor. Juan es el evangelio más tardío de todos tres. Toda la teología joánica es lo último prácticamente que se escribió. Entonces, Juan también va a tener expresiones aclaratorias. Pero como estamos en la cuestión sinóptica, pues vamos a ver a un Mateo que le va a importar mucho aclarar, mostrar que Jesús realmente es el Mesías. Por eso, si nos fuéramos detallando, nos encontraríamos que Mateo lo primero que hace es una genealogía. Si vamos al capítulo 1, versículo 1 de Mateo, dice, este es el libro de Jesús, el Cristo, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Miren, ahí ya la importancia que da. Ya mete a Jesús en la descendencia. Desciende inclusive de Abraham, padre de la fe, el primer patriarca. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los patriarcas con la profe? Entonces ahí vemos la importancia. Entonces lo va a meter como hijo de la Torá en el padre de la fe, Abraham. Pero además va a decir hijo de David, o sea que él es descendiente del rey más importante que ha tenido el pueblo. Y que a ese rey se le había prometido que de él habría una descendencia, que él le iba a dar una casa. Recuerda que le dice a David que le iba a dar una casa, pero más que una casa es una descendencia. Entonces, desde ahí ya comienza Mateo a decir que realmente él es, Jesús es ese Mesías esperado porque desciende de Abraham, desciende de David. Y arranca con una genealogía muy interesante que nos va a presentar como tres momentos, ¿cierto? Una etapa hasta llegar al rey David, pero pasando por los patriarcas, ¿cierto? Luego una etapa donde se va a acabar la monarquía, luego va a ir como haciendo tres momentos y en cada momento nos va a plantear exactamente 14 generaciones. En cada momento pasa 14 generaciones. Y el número 14 es la suma de 2 veces 7. O sea que va a aparecer 6 veces el número 7. Para decirnos, el número 7 es el número de Dios y el número 6 es el número humano. O sea que este rey, que este Mesías, Jesús, es verdadero Dios y es verdadero hombre. ¿Sí? Un poco vamos recogiendo lo que hemos ido hablando. Entonces también nosotros estamos invitados a ser verdaderos hombres, pero verdaderamente hechos a imagen y semejanza de Dios. Y luego nos va a presentar la segunda, digamos como el segundo origen de Jesús. El primer origen es en la carne, o sea, en la historia del pueblo. El primer origen. Y el segundo origen va a ser el origen divino, que lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 18. Va a decir, el origen de Jesús el Cristo, fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu. Un detalle interesante que yo creo que nos sobra y que nos sirve. Mateo, como es judío, oiga, pues Mateo, que es judío, le escribe a judíos, la anunciación se la hace a José. Lucas le hace la anunciación a María. ¿Han visto ese detalle? 1:26 de Lucas, 1:18 de Mateo. Entonces Mateo pone en el centro a José. Lucas pone en el centro a María. ¿Por qué? Porque tiene un interés, los dos tienen un interés. Por eso lo que hablábamos, ¿cierto? Por eso lo que decías ahorita, Shirley, de los contextos. Entonces, inclusive cuando hablamos, la gente puede decir, es que la anunciación fue a María. Depende a cuál evangelio te acercas. Una pregunta, a ver, pues, para que interactuemos. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Responda. Convertir el agua en vino en su vida pública, ¿no? Muy bien. El primer milagro que hizo Jesús, sí le dice convertir el agua en vino. ¿Quién dice otra cosa? A ver.
¿Todos estamos de acuerdo que fue ese o alguien se atreve a decir otro milagro? Y eso fue que cuando la Virgen pues, le pidió el favor y la multiplicación de los panes. El primer milagro en los evangelios en general, ustedes todos coinciden que fue convertir el agua en vino. ¿Alguien se atreve a decir otro? El primero. Nos importa el primero, no el segundo, solo el primero. Esto es para enseñarles algo. La multiplicación de los peces, mi hermano Jorge. ¿Crees que ese fue el primero, Orlando? Bueno, no sé. No. Pero Bueno, ¿quién más se atreve? Olga, bien pueda diga. Yo pienso, Jorge, que pues en mi humilde opinión, lo de la Virgen María, la anunciación de Jesús. Sí, está muy bien, ese fue un momento al inicio del evangelio, pero como milagro, o sea, que él haga como milagro. Piensen en eso. ¿Se atreven a decir algo más? Por ahora todos coincidimos, van diciendo, Orlando dice la multiplicación de los panes. mi Sí, hermano Jorge, disculpe, cuando sanó al ciego también. no, pero el primero en el orden en los Ya. evangelios, aparecen los evangelios. Esa es una lista de milagros, él hizo muchos, pero el primero, ¿cuál sería? Entonces, bueno. Shirley, ¿vas a decir otra cosa? No, A ver. iba a ratificar que como dentro de los evangelios, Jesús le dice a su mamá que todavía no era el momento de mostrarse y decían que ese fue el primero para ya, digamos que empezar su vida ante la sociedad, ¿no? Ante todas las personas que lo estaban siguiendo en ese momento. Recuerde, pues, Shirley, usted habla ahorita del contexto, pero le estoy haciendo esa pregunta. Si les pregunto, ¿a quién le anunció el ángel que María iba a caer en embarazo? ¿A quién? A José. ¿A José en cuál evangelio? ¿En dónde? ¿En qué evangelio? En San Mateo, Lucas. en Mateo. En Lucas se le anuncia a María. Ponga pues En cuidado. Mateo, sí, correcto, en Mateo, en Mateo. José, en Lucas se le anuncia a María. Entonces, ¿por qué les pregunté el milagro? Entonces, si a ustedes alguien les dice, o a partir de hoy, por eso estamos aprendiendo, por eso los contextos. Si a ustedes les preguntan, ¿dónde está la anunciación? Claro, todos decimos Lucas 1:26 y pensamos en el ángel del Señor le anunció a María, le dijo que iba a estar llena de gracia y no sé qué. Lucas 1:26. Pero hoy aprendemos que hay una anunciación a José. 1:18. Listo. En Mateo. Hoy les pregunté cuál fue el primer milagro de Jesús en San Juan, las bodas de Caná. En Mateo, la curación de un leproso, capítulo 8, versículo 1. En Lucas y en Marcos, un exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces ya cuando nos diga ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Deberíamos responder, ¿según cuál evangelio? Depende del evangelio. Claro. Estamos hablando de contextos. Entonces ya otra persona que haya hecho un cursito de introducción a la Biblia, ya no debería decir bodas de Caná. Menos ni decir la multiplicación como primer milagro, ni la multiplicación de los panes, ni el ciego, no. Es según cuál evangelio. Les estoy enseñando de una vez. Capítulo 1, versículo 21 de Marcos. La curación o el exorcismo. Entonces, el Mateo es primera. Es capítulo 8, versículo 1. Ok, 8:1. Este es el... La sanación de un leproso. Listo. El segundo, en el segundo evangelio, que sería Lucas. Aló. Ay, se quedó parado. Se congeló la imagen, mi hermana Shirley. Se congeló, sí.
Ahora sí, en Lucas. Es en una la cura. imagen un momentico, Jorge. Ahora sí, en Lucas, La voz se escucha clara. Mientras la voz se escucha clara, no. ahora sí. Si la voz se escucha clara, nos vamos defendiendo. Entonces, bueno, En eso Lucas, es bien importante. El texto de Lucas, ujú, capítulo 4, sí, ya la versículo que no me lo sé de memoria, pero aquí lo ubicamos. Pero es capítulo 4, versículo 31. Listo. Entonces vamos con Mateo. Mateo es el evangelio que más se va a preocupar por mostrar que Jesús es el Mesías. Es el tema central. Hay otros temas fundamentales también. Por ejemplo, solo lo voy a mencionar, el Emanuel. Mateo es el evangelio del Emanuel. Mateo es el evangelio del reino de los cielos. Mateo va a traer unos temas muy interesantes. El discipulado, por ejemplo, en Mateo es especial. Pero sobre todo Mateo va a querer enfatizar, va a querer que entendamos que realmente Jesús es el Mesías. Entonces comienza presentando a Jesús en la genealogía como verdadero hombre, descendiente de Abraham, descendiente de David. Luego va a decir que a José, al esposo de María, se le anuncia que él es, o que ella va a dar a luz, que va a quedar encinta, y José es el protagonista, el ángel le habla a él, y le dice, toma a tu esposa, no la repudies. O sea, el protagonista va a ser José, no va a ser tan protagonista María, ¿cierto? Bueno, vamos bien hasta ahí. Recuerde que cuando estábamos hablando de los profetas, tocamos Jeremías 31:31, donde decía, oráculo de Yahvé, en aquellos días yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden, las dos grandes tribus, una nueva alianza. Y esa alianza nueva, ¿en quién se va a dar? Ya sabemos que se va a dar definitivamente en Jesús. Mire, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, ahí está en la diapositiva. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, o sea, semejante a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo les mande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se nos va a ir anunciando, se nos va a ir mostrando en Jesús ese que se había dicho desde antiguo. Por ejemplo, Éxodo 1:15 al 16, Éxodo 3:14, 15, Éxodo 14:19. Todos estos textos nos va a ir anunciando ese que iba a cumplir o que iba a parecerse tanto a Moisés. Entonces Mateo va a hacer algo muy especial. Miren, ahí están los textos, ustedes los pueden buscar después. O si alguno quiere irlo buscando y me ayuda a leerlos, pues agilizamos. Recuerde lo que le pasó a Moisés. Va a tener que huir de Egipto, ¿sí se acuerdan? Tiene que huir de Egipto porque lo pillaron matando a unas personas, ¿sí se acuerdan? Entonces huye y por allá en el camino conoce al suegro Jetro y allá consigue novia y termina casándose y se queda por allá. Pero luego, en ese Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 19, le va a decir el Señor que debe volver a Egipto. A Jesús, estando pequeño, estando todavía niño, pues casi que bebé, en el capítulo 2 de Mateo, versículo 19, va a decir, muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, prepárate, toma contigo a María y al niño y vete a la tierra de Israel, estando en Egipto. Entonces, Moisés sale y le toca volver a Egipto a salvar a Israel. Algo parecido pasa con Jesús y con José. Estando en Egipto, tienen que volver a la tierra de Israel, ¿cierto? Entonces, miren cómo se va apareciendo.
también en el Antiguo Testamento, allá en el Éxodo, el emperador va a querer mandar a matar a los niños. Herodes, como nuevo emperador, también va a querer mandar a matar los niños. Mire Mateo cómo se esfuerza en esto. Esto solo lo trae Mateo. Lucas no dice eso. Marcos no tiene evangelios de la infancia. Lucas y Mateo nos presentan en los primeros 2 capítulos la infancia de Jesús, pero muy diferentes cada uno, ¿cierto? Lucas nos va a traer la historia de Zacarías y de Isabel, de donde va a surgir Juan el Bautista, nos va a contar la anunciación, nos va a narrar el nacimiento, nos va a narrar la visita a la prima Isabel. En cambio, Mateo nos va a hablar de una genealogía, nos va a hablar de la anunciación a José, nos va a hablar de los reyes que van a conocer al niño y nos va a contar que Herodes se va a molestar mucho porque los reyes no le dieron la información, entonces va a mandar matar todos los niños para hacer coincidir que Jesús está viviendo una historia muy parecida a la que vivió Moisés. Y en este sentido, cuando el judío va leyendo, tiene que ir viendo, tendría que ir descubriendo que este es el nuevo Moisés. Qué bueno que nosotros nos quedáramos con esta enseñanza para que cuando vayamos leyendo a Mateo tengamos de fondo ese pensamiento, esa idea. Mateo tiene una intencionalidad. Entonces ya no vamos a leer los textos, simplemente un milagro. Simplemente aquí, ay, tan bonitas las bienaventuranzas. Ahorita vamos a ver por qué él lanza las bienaventuranzas. ¿Qué sentido tiene, cierto? Entonces, a ver, leo. Varios detalles de la infancia de Jesús recuerdan la vida o la infancia. Bueno, la vida, no solo la infancia, sino la vida del mismo Moisés y también la infancia. El nacimiento es anunciado por un sueño, como el faraón busca la manera de impedir el nacimiento de Moisés. Ahí está el texto, Éxodo 1, 15, 16. También Herodes, nuevo faraón, se propone hacer desaparecer a Jesús. El faraón consulta a sus astrólogos como Herodes va a consultar a los escribas, a los que están en torno al templo. Hey, ¿qué es lo que va a pasar, cierto? ¿Cómo es que es lo del Mesías que ustedes tienen? Asimismo, el faraón consulta también a sus sabios. O sea que Mateo tiene ese afán por hacer coincidir. Shirley, te escucho. ¿Quieres que lea Éxodo 1, 15, 16? Dale, si lo tienes ahí, dale de una. Listo. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Pua, diciéndoles, cuando asistan a las hebreas, observen bien las 2 piedras. Si es niño, hacedle morir. Si es niña, dejadla con vida. 15 y 16. Aquí, muy bien, Shirley. Aquí Carlita me pregunta, ¿no sería al contrario? El faraón le pregunta A los escribas, y es Herodes el que habla con los astrólogos, con los reyes magos, ¿no? sí, pero él cuando aparecen los magos, Herodes, hay que leer el texto, el texto, él va y le pregunta a los escribas, o sea, a los del pueblo, ¿qué saben de eso? Y el faraón le pregunta a los sabios de su pueblo, que eran también especies de astrólogos. Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando. Shirley, gracias. Ahí les dejo los textos. Si quieren hacer las comparaciones, les va a ayudar. A mí me enseñaron algo también así. Yo me puse en la tarea y busqué cada uno. Hoy no nos da. De pronto otro día hacemos el ejercicio, un día que nos centremos en Mateo. Entonces ahora vamos a ir como desglosando un poquito a Mateo para irlo entendiendo. Muy bien. Ahí está bien. En los 2 casos, los reyes deciden matar a los niños. Ahí está el texto que leías, Shirley, ¿cierto? Aquí, a ver, en el capítulo 2 de Mateo,
versículo 13, dice, cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Ve? Ahí coincide con el texto. Muy bien. La orden dada a José es semejante a la que recibe Moisés. Miren las comparaciones. Éxodo 19 al 23, Éxodo 4, 19 al 23 y Mateo 2, 19, que ya leí la de Mateo. Ustedes buscan la del Antiguo Testamento. Bueno. Continuemos. Ahora vamos a ese orden. Bueno, a ver, la palabra Sinaí contrasta también el Sinaí, que es ahorita que entremos ya en el capítulo 5, el Sermón del Monte, aquí me adelanté un poquito, el Sinaí es un macizo rocoso en el desierto, contrasta con el Monte de las Bienaventuranzas, que su vista sobre el agua del lago de Galilea, con árboles, prados y flores, da el ambiente de paz y belleza de la creación. A ver, ustedes piensen en esto. Cuando Jesús sube al monte de las bienaventuranzas, que este es el tema que vamos a tratar en noviembre, nos vamos a enfocar, entonces retomaremos esto y en septiembre, perdón, que les dijimos que íbamos a hacer un curso sobre el Sermón del Monte. Entonces, miren cómo dice, capítulo 5, versículo 1. Viendo la muchedumbre, subió al monte. Estamos hablando de Jesús, Mateo siempre. Y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Moisés fue al monte Sinaí, un monte, una montaña de piedra, de piedras duras, donde el Señor escribe su ley en la piedra, ¿cierto? Allá donde no hay paraíso todavía. Porque recuerden que el ser humano, ¿por qué falló? Fue expulsado del paraíso. Escuchen esto. Y entonces Mateo nos dice, ya no es el monte de ustedes allá de piedra, sino que es el nuevo paraíso. O sea, Jesús nos volvió a meter al paraíso. Este nuevo Moisés nos metió al paraíso. Este nuevo Adán, perdón. El antiguo Adán hizo del paraíso un infierno. Y Jesús hizo del desierto un paraíso y nos está metiendo a todos otra vez. Este nuevo Moisés ya no recibe la ley en piedras, sino la ley en un paraíso para sembrarla en el corazón del hombre. Hay una palabrita pues que me parece hermosa sobre eso y vamos a mirar un pequeño resumen. ¿Y dónde estaba mi la? Es la parte de los, ¿dónde quedó? El capítulo 3. Bueno, vamos aquí en este orden a ver. Vamos a irnos entrando pues en detalles. Quedémonos aquí en la anterior. Dice, es que estaba pixeladito, entonces no me hace caso cuando le doy la orden, va como al ritmo que quiere. Bueno, esto quiere decir que en Jesús está el reino, en eso está la autobasileia, basileia es reino, en griego. Mateo quiere mostrar que Jesús es el Mesías y divide el Evangelio en 5 grandes discursos que representan los 5 libros de la Torá. Ya vamos a ir a entrar en esos detalles. ¿Alguien iba a preguntar algo o aportar algo? O se les prendió el micrófono sin querer. Bueno, vamos a ir a hacer un pequeño resumen de cómo está organizado estos textos. Entonces, en Mateo, capítulo 1 y capítulo 2 son los relatos de la infancia. ¿Listo? Capítulo 3 y 4, preparación para la misión de Jesús y la misión de Juan el Bautista. Ahí aparece el bautismo y todo esto. En el capítulo 4, versículo 23, se hace un sumario o resumen que se va a volver a encontrar en el capítulo 9, versículo 35. En los dos casos va a decir lo siguiente. Jesús
recorría pueblos y aldeas, estoy yo diciéndolo, no está en la diapositiva. Repito, capítulo 1 y 2, la infancia de Jesús, como Lucas también, capítulo 1 y 2, ya les conté las diferencias. Capítulo 3 y 4, preparación para la misión en el desierto, la relación con Juan el Bautista, todo esto. En el capítulo 4, versículo 23, se hace un sumario antes de entrar al discurso del monte. Ese mismo sumario o resumen lo vamos a encontrar en 9:35, que es lo que llamamos una inclusión, ¿cierto? Por eso llamamos inclusión. Cuando se pone un texto al inicio y al final de algo, quiere decir que lo que quede en la mitad va a hablar de ese tema. Eso es lo que llama como una forma de escribir en la Biblia, en los hebreos. Inicio y final, y lo que está en la mitad va a desarrollar ese tema. Por ejemplo, inclusive Mateo al inicio va a decir que él es el Emanuel, que eso es el Emanuel. En la mitad, en el capítulo 18, vuelve a decir que él es el Emanuel. Y en el último capítulo va a decir, él es el Emanuel, Dios que estará siempre con nosotros. O sea que será un tema que abarcará todo el Evangelio. No sé si son muchos datos o me voy haciendo entender. Capítulo 4, versículo 23 dice, recorría Jesús, lo estoy leyendo tal cual, toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias. Si vamos al 9:35 de Mateo, capítulo 9, versículo 35, a ver, ¿qué sucede? Capítulo 5, 6 y 7, ya lo vamos a ver en la diapositiva, tranquilos, ahí la voy mostrando. Capítulo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Capítulo 8 y 9 es una narración de 10 milagros. ¿Sí? Entonces ahí está la palabra de Dios y las obras de Dios. Entre esas palabras y obras, dice el escritor, Jesús recorría enseñando el Sermón del Monte, proclamando el Sermón del Monte, ¿cierto? Sanando y liberando los 10 milagros. Por eso aparece al final de nuevo este texto, al final de esas dos secciones, milagros y palabras, obras y palabras. Jesús recorría todos los pueblos, estoy ahí en 9:35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Ojo pues, se va entendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la palabra enseñar? Viene de la expresión griega didaje. La didaje, además de ser una expresión que significa enseñanza, es un documento que no quedó en el canon bíblico, pero que es muy citado hasta el día de hoy. Didaje, que significa enseñanza. El maestro en griego es un didáscalo, el que enseña, ¿cierto? Pero no solo enseña, esto es enseñanza. Esto que estamos haciendo en este curso es enseñanza. Cuando fuimos al retiro Shirley, allá con el padre Carlos Yepes, eso no es enseñanza, eso es proclamar. Es un anuncio gozoso de sanación, de liberación, ¿cierto? Que pretende hacer que la persona se encuentre con Jesús, se enamore de él. Entonces, ese anuncio es lo que llama, aquí hay varias expresiones con el mismo origen. Kerisein. ¿Qué es kerisein? Es el acto de gritar en voz alta, de enseñar. Keris es el hombre que enseña, la persona, o sea que, cierto, que está ejecutando la enseñanza, en este caso la proclamación. Kerigma es el contenido. El contenido. Por eso decimos que Jesús es el querigma del Padre. Podemos decir que es el querigma del reino o el queris del reino, porque Jesús es, pues miren, pues Jesús es el querisein, porque él mismo grita, pero también es el queris, o sea, el que ejecuta la acción, y al mismo tiempo Jesús es el mensaje. Jesús es el querigma, el queris,
y el querisein del reino. ¿Y eso dónde se va a ver? En esta enseñanza que viene a continuación. Capítulo 5, versículo 1, nos trae el primer gran sermón o discurso, ¿cierto? Capítulo 5, 6 y 7. Comienza ese capítulo 5 con las bienaventuranzas. Luego nos trae el relato que dice ustedes son sal y luz. Luego nos trae los relatos que conocemos como las antítesis. A ustedes se les dijo, pero yo les di. ¿Se acuerdan de eso? Se les dijo no matarás. Se les dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mire a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón, ¿cierto? Se les dijo que odiarán a sus enemigos y amarán al prójimo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Todo eso hace parte de ese primer sermón. Esa palabra, esas bienaventuranzas, las da Jesús en el monte como Moisés las dio. Por eso dice que subió al monte con sus discípulos y con la multitud. Moisés también subió al monte. Éxodo capítulo 19. Subió al monte con todo el pueblo y 70 ancianos se aproximan y de esos 70 él saca 3 que van exactamente a la reunión en la tienda del encuentro. Entonces miren cómo Mateo quiere hacer coincidir. Oh, pues pongan mucho cuidado. Moisés recibe 10 mandamientos. Jesús nos trae 7 bienaventuranzas u 8 bienaventuranzas. ¿Ve? ¿Sí van viendo? Luego, miren, capítulo 8, versículo 1, después de todo el discurso, cuando ustedes hagan con nosotros el curso del Sermón del Monte, van a entender mucho mejor. Después de que baja a decir, cuando bajó del monte, fue seguido de mucha gente. Y en este capítulo 8 y 9 va a hacer 10 milagros Jesús, pero las va a hacer en 12 personas. Sigan viendo los detalles. Ya Jesús va a superar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés trae 10 mandamientos. Jesús trae 8 bienaventuranzas. Moisés trae 10 mandamientos, 10 palabras. El decálogo, 10 logos, palabras. Jesús no solo va a traer 10 palabras, sino que va a traer 10 obras concretas. En 12, ¿qué significa 12? El nuevo pueblo. Entonces, una nueva palabra, unas nuevas obras en un nuevo pueblo. ¿Les gusta o no? Yo me voy como apasionando y no sé si ustedes también. Yo digo, ¿será que me estoy enloqueciendo? Pero por supuesto que estamos apasionados. Lo que pasa es que el contexto, que es como se mira comparándolo con el Antiguo Testamento, es muy enriquecedor. Entonces, miren, la Constitución Dei Verbum, ¿cierto? Constitución dogmática Dei Verbum, teniendo en cuenta esto que les estoy diciendo, dice, está bien, va a decir que Dios actúa a través de obras y palabras, intrínsecamente ligadas. La palabra ejecuta la obra y la obra le da sentido a la palabra. No es una palabra vacía, o sea, Jesús, miren, esto es muy hermoso. Jesús dice su sermón del monte. Y el segundo milagro va a ser la curación de un centurión. Y ese centurión dice, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basta para sanar. ¿Y dónde aprendió ese extranjero que una palabra basta? Pues porque de alguna manera escuchó el sermón. Y eso lo conmovió y lo tocó y dijo, este maestro me puede sanar mi hijo, que está enfermo.
A la distancia lo puedes sanar, no tienes que ir a mi casa, dilo desde aquí. Imaginen la fe del hombre. Muchos argumentan que cuando habían esas revueltas y esos maestros empezaban a hablar, Jesús convocó mucha gente y le habló. Entonces, al ver y escuchar lo que Jesús decía, lo llenó de fe, porque la fe entra por el oído. Y al llenarse de fe con el discurso, tiene la seguridad de decirle a Jesús, una palabra tuya basta para sanar a mi hijo. No tiene ni siquiera que ir, dilo a distancia. Y él le explica, porque yo tengo autoridad y estoy bajo autoridad. Y si a mí me mandan, yo obedezco. Y si yo mando a alguien, me tiene que obedecer en el lugar donde esté. Cuanto más tu maestro. ¿Pero por qué? Por la palabra que escuchó. Oiga, no se les olvide esto. Es que la fe entra por el oído. Si queremos que nuestra fe sea creciente, Shema, escucha Israel. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, aumenta mi fe, el Señor nos tendría que decir, escucha más mi palabra. Recuerda lo que decía la madre, hagan lo que Él les diga. Él les dijo, no ha llegado mi hora. Y ella le dice, hagan lo que Él les diga. Allá en la anunciación, ella va a decir, hágase en mí según tu palabra. La fe es por la escucha de la palabra. Y eso hace que acontezcan las grandes obras de Dios en nosotros. ¿Quién me lo mueve? ¿Usted por qué me lo mueve? Eso se mueve solo. Se fue, no vamos a... El fantasma. Entonces, listo. Ahí dijimos algo ya del discurso, hay mucho que decir. Este discurso del monte es el central de todo el evangelio. Muchos se atreven a decir que es lo central del Nuevo Testamento. Estas bienaventuranzas. Recuerden que en este discurso están las prácticas de piedad. Si van a misa estos días, se está leyendo, aprovechen. Si quieren, entran a TikTok, que lo estoy Sí, explicando en señor, estoy TikTok. leyendo todas. Para los que tienen buen gusto, si quieren, entren a TikTok, que lo estoy explicando. Miren, ahí está el Padre Nuestro, las prácticas de piedad. En este sermón hay toda una narración sobre el verdadero tesoro. En este sermón, en donde el Señor va a decir, ocúpate del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Listo. Esto es muy importante. Primer discurso, capítulo 5, 6 y 7. Palabras. Capítulo 8 y 9. Obras. Obras. Y palabras intrínsecamente ligadas. Discurso apostólico, el capítulo 10. Ese es el segundo discurso. Entonces, donde Jesús le narra explicándole a los discípulos lo que van a hacer en el envío. Ya no les va a llamar discípulos, les va a llamar apóstoles porque son enviados. Otro día le pedimos al Señor que nos dé la gracia, hacemos un curso sobre esos discursos. El tercer discurso, capítulo 13, discurso en parábolas, o discurso parabólico. El cuarto discurso, discurso sobre la comunidad o discurso eclesial, capítulo 18. Si ustedes quieren aprender a resolver conflictos, problemáticas en la comunidad e inclusive en la familia, léanse ese capítulo 18, estudien. Ahí es donde nos va a dar el famoso texto de, ¿cómo es que le han llamado a ese? Espera, ya les digo. La corrección fraterna. Este es el texto, ese capítulo 18 nos va a hablar de la oración. Esa corrección fraterna, ¿se acuerdan? Si tu hermano llega a pecar, corrígelo sola. Y vuelve y peca eso, todos esos elementos. Ese relato del perdón. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7. Todo eso está en ese capítulo. La parábola del siervo sin entrañas, ¿se acuerdan? De ese hombre que
tiene una gran deuda y le pide a su rey que se la perdone, y él se la perdona, pero él no es capaz de perdonar una pequeña deuda después a uno de sus siervos. Ese texto del perdón, ¿cierto? Concreto. Capítulo 18. El discurso escatológico, el capítulo 24 y 25. Aquí no me lo pusieron. Capítulo 24 y 25, los dos capítulos, para que los anoten ahí. No es solo el 24, sino el 25, escatológico. Entonces, ahora, tendríamos que mirar inclusive, vean, tenemos tiempo, ¿cierto?, de mirar unos detalles. Si bien se cierra con el discurso escatológico, escatón, fin, logos, palabra, el tratado sobre el fin. Me gustaría que leyéramos al menos los primeros versículos. Mire, ese capítulo 24, si pueden lo buscan ahí en su Biblia, de Mateo, siempre de Mateo. Salió Jesús Léelo. Salió Jesús del templo y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿veis todo esto? Yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Entonces, luego sentados en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús le respondió. Sí, está bien, está bien. ¿Hasta ahí? Miren la pregunta. Esa pregunta se va a responder en los dos capítulos. Esa es la pregunta escatológica. Es la pregunta sobre el fin. ¿Cuándo es que va a ser derruido ese templo? Pero también le preguntan, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Y cuáles van a ser los signos de tu venida? Esas son las preguntas escatológicas. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Cuándo va a volver el Señor? ¿Cómo va a ser el juicio? O en otros términos, pues, términos más teológicos. ¿Cuándo va a ser la parusía? O sea, la segunda venida. ¿Cuándo va a ser o cómo va a ser o qué pasa con el fin de mi vida cuando mi vida acabe? ¿Cuándo será la venida definitiva? ¿Habrá una venida definitiva? ¿Cómo es el cielo? ¿Qué es? ¿Cómo es la salvación? Aunque ese también es otro tema, la soteriología. Soter, salvación. Todo eso son los temas escatológicos. Escatón, sobre el fin. Pero mire, Jesús cómo empieza a responder. En el versículo 4 ahí donde sigue, dice, Jesús les respondió: mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y os engañarán a muchos. Pilas con esto, ¿cierto? Pero luego va a decir, no os alarméis, no se dejen alarmar. Y les va explicando situaciones y va donde va a estar la respuesta concreta. ¿Verdad? En el versículo 36 va a decir, más de aquel día y la hora nadie sabe nada. Ni el Padre, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. ¿Por qué Jesús no responde esto? Porque la fe cristiana y la fe judía no acepta adivinación, ni escucha de espíritus o de muertos. No, es un engaño, es una falacia. Miren, no hay manera de decir que uno escucha a un muerto. ¿Por qué? Porque si usted cree en la resurrección, ¿dónde están los muertos? No hay manera de que estén por ahí perdidos. Cuando uno cree en la resurrección, no hay manera, no hay forma de creer en la reencarnación. No hay forma. El que se dice cristiano y cree en la reencarnación no ha entendido nada, no ha estudiado nada, perdió la plática.
El que dice que cree en Dios y dice que los espíritus le hablan, ojo, quién sabe cuál espíritu, pero no es el espíritu de la mamá ni de la tía. No se hará invocaciones de muertos. No sabemos qué puerta estamos abriendo cuando hacemos esas cosas. Por eso Jesús no les adivina el futuro. Jesús no es un adivino. Los profetas no son adivinos. Y sabe cuando a Jesús le insisten en la pregunta, ¿sabe a dónde nos lleva? Al presente. Leamos el versículo 43, siempre de este capítulo 24, discurso escatológico. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darle la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien el Señor lo encuentre haciendo esto. O sea, ¿cómo vives tu presente? Cuando usted le pregunta a Dios, Señor, ¿cómo va a ser el fin de mi vida? ¿Voy a ir al cielo o no? Él le va a decir, ¿cómo vives tu día a día? Si sigue leyendo, viene la parábola de las vírgenes necias. Y entonces le lanza esa parábola. Habían 10 vírgenes que habían recogido aceitico para las lámparas para cuando llegara el novio. Y había otras que fueron también a encontrarse con el novio, pero no recogieron aceite. O sea, no aprovecharon su tiempo para lo que lo tenían que aprovechar. Y cuando llega el novio no se enteran. No se dan cuenta. Aunque el texto dice que las dos se enteraron. Las dos se durmieron, pero unas estaban preparadas y otras no. Y entonces una dice, venga, las que no se preparan, deme aceite. Y ellas dicen, no. ¿Por qué? Porque es que hay un momento donde ya no se puede. Hay un momento donde ya no puedes echar para atrás. ¿Se han visto? Y no solo al final de la vida también. Hay un momento donde tu pareja te dice, ya no. Ya no. Pero es que yo la quiero, yo le doy un ramo de flores, yo cambio. No, ya no. Ya pasó. Las oportunidades pasan. Dios da primeras, segundas, terceras, cuartas oportunidades. Sí, sí. Hay que aprovecharlas cuando las esté dando. Me estoy acordando de un chistecito, un cuentecito que escuché por ahí. No, en esa red social otras cosas interesantes. Había un hombre que quería casarse con una chica. Y entonces el papá de la chica le puso una prueba. Le dijo, muy sencillo. Yo te voy a poner frente a 3 toros. Si le coges, le agarras. ¿Sí se está viendo ahí? Pues, bien, ¿cierto? Si le agarras la cola a uno de los toros, te casas con mi hija. Vamos, cuidado. Entonces salió el primer toro, un toro muy bravo, muy grande. Y el hombre dijo, no, no, este toro está muy bravo, esperemos uno más calmadito. Y lo dejó pasar. Luego salió otro toro más grande, más bravo. Y dijo, no, no, no. Ya ese toro no me le mido y lo dejó pasar, no le agarró la cola. Cuando salió un torito viejo y cojo, dijo, este fue. Y se le lanzó a agarrarle la cola. Y se dio cuenta que ese toro último era colimocho, no tenía cola. Moraleja, hay que aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Aun cuando parezca difícil. Aun cuando parezca grande. Eso le está diciendo el Señor a las vírgenes necias. Ustedes no prepararon aceite. Y ya no es momento. O sea, hay un momento donde no te pueden dar, donde no te pueden ayudar, donde no te pueden salvar. Ya pasó la oportunidad. Se ha visto cuando la persona está en ese último momento muriéndose que dice, ay, no me dejes morir, por favor, no me dejes morir. Ya no se pudo. Ya. Se pasaron las posibilidades. Ya nosotros no podemos volver a los 25. Ya ninguno de nosotros, aunque quiera, ni por un milagro de Dios, puede ser medallista olímpico. Ya ninguno de nosotros, por más que entrenemos, podemos ir a jugar un mundial. Ya no. Ya esa oportunidad pasó. Ya ni el de los rodillones, porque no existe. Ya no. Ninguno de los que estamos aquí, ya esa oportunidad se pasó. Eso le pasa a las vírgenes necias. Entonces Dios nos dice, vive tu presente. Luego, en la parábola de los talentos, que todos se acuerdan, a uno se le va a dar
5 talentos, a otro le va a dar 2 y a otro 1, y al que le dieron 1 lo enterró. O sea, no aprovechó el momento. Y ya no hay oportunidad. Entonces, cuando hablamos de escatología, ¿qué va a pasar con el fin? Podemos entender muchas cosas, pero ese fin, esa parucía, siempre tendrá que ver con nuestro presente. Un poco de Mateo. A ver, ¿qué más les digo? Mateo plantea una nueva Torá que contenía la Torá del pueblo de Israel como la ley para vivir bien, ¿cierto? Para tener propósito. En muchos momentos la gente se va a llenar de espanto con las palabras de Jesús, ¿verdad? Va a quedar aterrada, también puede ser la expresión. ¿Y por qué decimos esto, muchachos? Porque Jesús va a replantear, por ejemplo, el sábado. Entonces va a decir, es que yo soy Señor del sábado. Entonces es donde hablamos de una nueva Torá. Ya el sábado no es como ellos los entendían. Esto, decírselo a un judío es muy difícil, porque Jesús replanteó todo esto. El templo va a ser distinto, porque el templo es Él. Entonces estamos hablando de una nueva ley. No solamente una ley como norma, sino una ley adentro del corazón. ¿Cierto? Entonces nos va a decir no solo el sabbat, no solo el templo, sino que nos va a hablar de una nueva familia. Entonces, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. En Lucas va a ser más duro todavía, va a decir, si no odias a tu madre, a tus hermanos, no puedes ser discípulo mío. O sea, si no replanteas. Y aquí en Mateo, inclusive capítulo 12, ahí lo pueden leer. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Replantea la familia, o sea, la familia. No es que descalifique o desvalorice la familia, sino que en el centro tiene que estar él y el proyecto del rey, inclusive por encima de la familia. ¿Por qué? Porque si aceptas el reino, si aceptas a Jesús, tendrás elementos, argumentos para amar la familia. A ver, Shirley, bien pueda, comente, pregunte, aporte. Pregunta. Yo digamos que respeto el punto de vista de los judíos como tal, pero con tantas cosas que el hoy se les sigue mostrando y se les digamos que se les ha revelado, porque ellos siguen insistiendo en esa, digamos que no sé si será necedad, no sé si será, no sé, como postura de que Jesucristo no ha venido a salvarnos y ellos lo siguen esperando y siguen en esas tradiciones antiguas de, de martirios, o sea, como toda esa parte del Shirley, Antiguo Testamento que no... por esta razón, mire, la razón es muy sencilla, Shirley. Solo piensa en esto, que a ti mañana alguien venga y te diga que esto en lo que tú crees ya no es así. ¿Qué tan fácil sería para ti cambiar? Todo eso que nosotros llamamos como signos, ellos lo ven como errores. O sea, sí me hago entender. Esa pregunta me la han hecho varias veces, inclusive en este tema. En este tema una vez también me preguntó un señor abogado. Estaba en este curso, en un curso especial de preparación para líderes. Y Sí, el tema era la Torá del Mesías. Entonces, al hablar estas cosas, dijo alguien, hombre, pero usted lo dijo más dulce. Él dijo, pero es que esos judíos y no, brutos no entendieron. No, no, no es cierto. Y lo que sucede y lo que nosotros tenemos que entender es si nos pasará a nosotros lo mismo. Si mañana vienen y te dicen la misa no es. Si mañana te dijeran los sacramentos no son. Hay una reinterpretación de eso y ya si quieres no vas a misa. Es otra cosa. Es, no sé, es un desayuno comunitario. ajá. No sé si para nosotros sería tan fácil entenderlo.
Por eso ellos mantienen sus tradiciones y cuando miran a Jesús entienden cosas, pero hay unas cosas que ya no las soportan. Por ejemplo, cuando dicen el sábado. Shirley, a usted que le gusta y a los que quieran Sí, que estén aquí, hay un librito de el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, antes de ser Papa, que se llama Jesús de Nazaret. Él lo hizo en 3 tomos, la infancia de Jesús, la Torá del Mesías, y luego creo que la otra parte sobre la pasión, algo así. Hoy yo creo que se puede conseguir en un solo. O si quieres, te averiguas, yo lo he a conseguir y no he podido. Él cita ahí un libro que llama Un rabino habla con Jesús. Él lo cita y se enfoca mucho en Mateo. Pero si quieres, lees la de Benedicto que explica lo que el rabino dice. Y el ok. rabino puede acercarse a Jesús leyendo los evangelios. Y para concluirte, porque es Sí, extenso, complejo, sí. él dice, está bien que Jesús haga milagros. Está bien inclusive que relativice el sábado. Bueno, que relativice cosas, que haga milagros. Bueno, le fastidia, pero bueno. Pero lo que ellos no pueden soportar es cuando Jesús se pone en el lugar del legislador, en Que el él sea el lugar hijo de Dios, ¿verdad? O sea, lo que les molesta. de Dios, o sea, cuando, o sea, decir inclusive que es el Mesías, ellos lo pueden aceptar. Es que inclusive así empezó todo. O sea, ellos eran judíos que aceptaban que ya había venido el Mesías, que eso era el Mesías. Ellos lo aceptaban en el templo, no había problema. Y así siguió Pedro, Santiago y Juan allá en el templo. Sí. Iban a la sinagoga y eran los judíos judeocristianos. Eran judeocristianos, bien. Pues tenemos diferencias como se tenía con los fariseos, como se tenía con los saduceos, como se tenía con los celotes, como se tenía con los de Qumran, como se tenían con los herodianos, estos que aceptan a Herodes y bueno, y la pelea y la cosa, pero bueno, ahí va. Pero hoy un punto que ellos no fueron capaces. Y es cuando él dice, se les ha dicho, pero yo les digo. ¿Cómo así? Y entonces se está poniendo en el lugar de Moisés. Se está poniendo en el lugar de Dios. Pues sí. Y entonces donde nosotros decimos, a Jesús no lo mataron porque no lo entendieron, como mucha gente dice, mal dicho, ¿no? Jesús lo mata porque entendieron muy bien, porque él se puso en el lugar de Dios, en el lugar de redentor. Y ahora cuando vamos todavía más allá, resucitó. Y luego cuando se entiende que no fue ahí mismo, cuando se va a comprender, no es que realmente es Dios. De eso vamos a hablar un poquito mañana en la mirada de San Juan. Pasar de Jesús como el preexistente, entender a Jesús como hijo de Dios, como Mesías, bien, pero cuando ya le decimos segunda persona de la Santísima Trinidad, ya ellos ahí no pueden. Ahí ya no hay forma. Hasta ahí no llega, no les da. Lo otro lo pueden aceptar. A esa conclusión llega ese rabino. Cuando ya Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, ya eso ya no. Ahí se rasgan las vestiduras y dicen, no, no podemos. Y Por cuando eso digamos que los evangelios no los, digamos que para ellos los evangelios no serían como una verdad, ¿verdad? no, ellos pueden tener el evangelio como estudio, ellos estudian a Yeshua, pero no dicen Yeshua. Inclusive hay muchos judíos y mucha parte de los judíos, mucha parte de la historia consideraron a Jesús como un traidor, traidor del pueblo, traidor de las leyes, traidor de Dios. Inclusive creo que hacían una oración donde maldecían a Yeshua, porque claro, voy a hacer una palabra mejor, les trastocó Ujú. todo lo que ellos creían, o sea, dañó las cosas para ellos. Pero a pesar de todo lo que nos decía la profe, ellos, por ser monoteístas de alguna manera también, Dios tiene misericordia de ellos, ¿verdad? Ya, ese es otro tema, Shirley, porque es que
de salvación. Y Sí, por ellos eso. tienen parte de la experiencia de salvación. Lo que pasa es que nosotros entendemos que tenemos la plenitud. Y eso a lo que nosotros le llamamos plenitud, ellos le llaman error. Si vamos a ser sinceros. Es que ese punto, Shirley, no es ni discutible. O sea, es que Dios mira, es tu corazón. No si eres católico, no. O sea, eso, yo creo que eso es algo que tenemos que ir superando. Sí, correcto. O sea, es mi relación con Dios. Que, a ver, si usted me dice, a mí me encanta esta. Y yo soy feliz con mi fe, pero no tengo miedo de escuchar a otro. En el live, Orlando ha estado entrando un judío. Y hay momentos en los que él entra con temas y me pone maluco porque es que él, claro, hay cosas que no las resiste. Confronta. Ajá. Claro, confronta, porque él mismo, por ejemplo, cuando hablamos de que los fariseos atacaban a Jesús, no, los fariseos no son así. ¿Por qué? Porque ellos aman los fariseos. Porque es que Se lo único que identifican quedó de con ellos. ellos. ¿Cómo? ¿Se identifican con ellos un poco? Es que recuerde que el judaísmo que quedó fue el judaísmo farisaico. Sí, ¿Por qué? Al no haber templo, ya no hay saduceos porque ya no hay sacerdotes, ya no hay sacrificios. ¿Para qué sacerdotes? Entonces esa casta o ese grupo prácticamente desapareció. ¿Sí? ¿Qué más teníamos? El templo los destruido, queda la sinagoga. A ellos les queda bien día la sinagoga. ¿Qué se necesita en una sinagoga? Un maestro. ¿Quién eran los maestros? Eran escribas. no, Ah, no. fariseos. Los Los- escribas se dedican a escribir. ¿Para qué un escriba? Ya tenemos imprenta. claro. El escriba se dedicaba a pasar y a pasar textos. ¿Ya Ajá. para qué? Los herodianos, ¿para qué? Si ya Herodes no existe y ya no hay Ya estaba imperio muerto. romano, ya Ajá. eso desapareció. Entonces, saduceos desaparecen, los de Qumran que se fueron para el desierto, ¿ya para qué? Ya no hay templo, ya no hay con quién pelear. ¿Qué les quedó? Les quedó la sinagoga. ¿Y la sinagoga quién la puede manejar? Un fariseo. Entonces, Un fariseo. cuando ellos lo escuchan a uno hablar fuerte o mal, porque terminamos hablando mal al mirar ellos cómo atacaron a Jesús y Jesús cómo le respondía, entonces siempre terminamos descalificando al fariseo. Ellos no lo resisten. Les duele mucho. Cuando nosotros vamos leyendo los textos y vemos cómo, o sea, esa reinterpretación que hacemos nosotros, vean, eso no es así. Es que los judíos también somos justos en esto, en lo otro. También buscamos, sí, pero es que a ustedes les cuesta abrirse. Sí, pero es que nadie va a ser bobo porque claro, ellos se protegen. Y sigue siendo así. Ellos son, imagínate, tienen más de 5.000 años de historia. Es el único pueblo, yo creo, que queda realmente hoy en día. Y son apenas 17 millones de habitantes, porque ellos son cerrados. O sea, y a ellos no les importa que llegue más gente, no. No. Incluso ellos dicen que Yeshua la embarró por eso, porque le abrió esto a todo el mundo. Entonces, ¿dónde quedó el Fue privilegio? incluyente. ¿No? Jesús fue incluyente. Ellos, Pero para ellos, ellos son racistas. ¿qué hizo él? Ya no tienen ese privilegio que eran ellos. Somos y siguen siendo, ¿cierto? Sigue siendo ese pueblo muy respetado, sigue siendo un pueblo muy admirado. ¿Por qué? Porque también se desmarcan. Y Jesús viene y dice, no, el pobre, el enfermo. Y ellos son pensando, no, me tengo que cuidar, pues, porque ¿cómo me voy a contagiar? Entonces, por Pues eso un para poco lo que hablaba la profesora la vez pasada de Juan el Bautista, que de alguna manera él sintió que la había embarrado porque él pensó que el Mesías o Jesús era distinto a lo que él estaba predicando, que era un hombre maravilloso, no sé qué, y se dio cuenta que era un hombre que estaba con los pobres, con los desvalidos, con los pecadores, con los samaritanos, o sea, con todo el mundo, y él no lo había entendido, él no había entendido que él también debía haberse mezclado y predicado a todo el mundo. Bien complicado, o sea, me parece muy bonito esa parte y bien interesante verla desde esa perspectiva también, ¿no? que Juan el Bautista viene, ya está puesta el hacha a la raíz del árbol.
ya llegó la hora de la venganza de Dios. Era el lenguaje de Juan el Bautista, y Jesús viene y dice, ya no hablar de venganza de Dios, ni cuál hacha la raíz del árbol, sino que antes la caña que está quebradiza no se va a terminar de doblar. Imagínate, Juan el Bautista está pensando en tumbar el árbol, casi que el árbol bueno. Y Dios viene y dice, ni la quebradiza. El que está cojo lo enderezamos, el que está enfermo lo sanamos, el que está pobre lo bendecimos. Imagínate, entra diciendo bienaventurado el pobre, ya el judío ahí dice, bienaventurado el misericordioso, bienaventurado el manso. Entonces, por ejemplo, ya este judío le decía, es que nosotros los creyentes, los católicos, nos abrimos para que el otro llegue. ¿Y sabe qué me respondía en el chat? Y eso que él no es hater, él es... ¿Qué? Él nos sigue con gusto. Ya, es que nosotros no necesitamos eso. Ahí se ve el ego. Claro. No, Ellos son por encima de, claro, están arriba, la raza superior. por encima de, claro. Entonces, Wow. bueno, Bueno. Juan el Bautista viene diciendo, ya está puesta la hacha, y Jesús viene en misericordia, amor, compasión. Y este nuevo Mesías, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo agarrar este Mesías? Que va y toca a un leproso, que tiene como sus principales discípulos a una mujer, y a una mujer de la cual salieron 7 demonios. Imagínense, eso es incomprensible. Esa es la nueva Torá. Y Jorge, de todas maneras, los judíos, a pesar de que hayan evolucionado, siguen siendo un poco excluyentes con respecto a las mujeres, excluyentes con respecto a muchas cosas que realmente el Señor Jesús resaltó en las comunidades. Hay cosas en las que ellos han mejorado mucho. Sí. Que no está igual. Y depende también hay judíos de judíos. Entonces están los judíos radicales que se mantienen hasta peor que antes. Hay otros que son más abiertos. Hay otros que son laxos totalmente, que ni fu ni fa. Inclusive hay unos que son los judíos mesiánicos, que aceptan a Jesús como Mesías, pero son judíos. Entonces, bueno, Shirley, aquí nos vamos con este evangelio, una miradita, ¿cierto? Estamos, como le dijimos, una introducción a la Biblia. Mañana vamos a hacer una introducción de San Juan. San Juan, como hemos dicho, es un evangelio muy teológico. El jueves, sí, dije varias veces mañana, el jueves, ay Dios. Igual en el grupo les recordamos mañana que no tendremos el encuentro sino el jueves, y quedamos que el lunes haremos el rato de oración. Y el lunes de la oración. Sí. Entonces el jueves estaremos hablando de San Juan. San Juan es otra cosa. Se van a dar cuenta mañana. Y entonces recuerden también quedarse con eso. No se trata de decir quién tiene la última palabra, quién dijo la verdad de todos, no. Todas son fuentes diferentes, miradas. Inclusive, vea, hoy la teología habla de teologías. Aquí podríamos ver por lo menos 5 teologías. Inclusive podríamos ver 5 Jesuses distintos. Hoy, por ejemplo, la teología, ya me le estoy adelantando a lo de mañana, habla de Jesús, el Cristo, o el Cristo de la fe, que es más de San Pablo. Habla del Jesús histórico, que es estar redescubriendo ese Jesús. Y hay otros que están hablando del Jesús verdadero. O sea, hay momentos. Pero al final todos son uno. Todos son uno. Claro, todos son uno. Pero entonces vamos al histórico. Entonces se trata de encontrar qué palabra realmente dijo Jesús. ¿Cuál era realmente el sentir de Jesús mirando sus contextos, ¿cierto? Y ya hoy se estudia realmente a Jesús. Digamos, sacar un poco a Jesús de la teología, sacar un poco a Jesús de la eclesiología y ver lo humano, ver ese hombre que se nos muestra un poco en los evangelios, pero habría que redescubrirlo. Y así vamos mirando. Mateo nos plantea, mire, un Jesús que para él se esfuerza en decir, es el Mesías.
Lucas nos plantea a un Jesús misericordioso, amoroso, o sea, un Jesús extraño, o sea, un Jesús exagerado en el amor. Mateo nos muestra el Jesús más histórico, el más humano, digamos, el más real. Nos lo muestra. Pablo nos va a hablar de la fe. Ya es la fe, ya es la elaboración. Juan nos va a hablar de ese Jesús arriba, en los cielos, en lo alto. De un Jesús Dios, muy Dios ya, porque va avanzando en la teología. Pidámosle pues al Padre del cielo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos dé la gracia de su amor y de su misericordia. Que nos dé la gracia de comprender estas palabras que escuchamos hoy. Y que le podamos decir, tú eres Señor, el Hijo del Dios vivo. Que le podamos decir o escucharlo diciéndonos, bienaventurado tú que estás pobre, bienaventurado tú que lloras, bienaventurada, tú que eres misericordiosa, que trabajas por la paz. Porque yo te recompensaré y te bendeciré. Te entregamos, Señor Jesús, estas palabras que hemos recibido hoy, este caminar que nos has mostrado, cómo preparas y haces a través de tu vida ese ejemplo para nosotros, que nos permites a través de estos discursos comprender tu palabra, comprender lo que nos querías enseñar y aún más a través de tus obras, tanto las palabras como las obras que son ligadas y nos muestra, Señor Jesús, el actuar en nuestra vida, actuar en la vida de los demás. Y te entregamos, Señor Jesús, nuestra propia vida. Que nosotros podamos ser también esos que a través de sus obras y sus palabras transforman las vidas de los otros. Pasa, Señor, por todos los que estamos aquí. Oramos por todas las personas que han entrado a este curso, que han participado en los encuentros, las ponemos en tu presencia. Oramos hoy especialmente por la vida de Adriana. Pasa, Señor, por su vida, por su corazón, por la vida de Miriam, la ponemos, Señor, en tu presencia. La vida de Olga, ven Espíritu Santo de Dios. La vida de Shirley, pasa sobre ella, Señor. Y la vida de Orlando. Ven Espíritu Santo sobre todos los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que todo ese recorrido por tu palabra nos permita acercarnos más a ti, conocerte cada día más y amarte cada día más. Ven, Espíritu Santo de Dios. Con la Madre, oramos diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardarme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Amén. Señor Amén. Jesús, que haga en mí según esta palabra que acabé de escuchar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en Como un en un principio. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos los que estuvieron en este encuentro y a los que están viendo la grabación. Les recordamos que nos vemos el jueves a las 8 de la noche. La semana pasada no les dejamos tareita, pues por el Sí. puente, para que descansáramos, pero pues la idea es que para terminar esta última parte les vamos a dejar como el último tallercito para que lo esperen. Los invitamos y esperamos que puedan hacer los otros, es muy importante leer los documentos. De pronto, si no han tenido tiempo, sacar el espacio, mirar sus apuntes, complementar con lo que se ha dicho. Si alguien ha tenido algún inconveniente en encontrar alguna grabación, en encontrar algún taller, nos pueden escribir y se los volvemos a mandar. Si se les han borrado los chats o algo, también nos pueden decir, no hay ningún problema. Este contenido es de ustedes. Igualmente, ¿nos han escuchado? Hola, Sí, sí. hola. Ahí estás, ahí estás. Te congelaste un poquito, pero ahí estás. ¿Sí se escucha? Ah, bueno, gracias. Y bueno, mañana hay que llamar a ti como para que nos arreglen el A ver si internet. lo mejoramos para el jueves. Igualmente,
Nos vemos entonces el jueves y la idea es que el lunes también estemos. También es importante que si vayan a estar, pues los invitamos. De pronto hacemos una encuesta el jueves también para saber quiénes van a participar, porque la idea del espacio de oración es que podamos estar en vivo varias personas. Sí, siquiera pues unos 10 o algo así para que veamos entre todos. Y también la idea es hacer siquiera unos 20 minuticos de explicación de la lección divina. Así es, entonces nos vemos el próximo jueves, este jueves. También les recordamos, ahí les enviamos los medios de pago, si de pronto alguien falta por enviar la ofrenda o lo quiere hacer, ahí les dejamos el espacio para que lo hagan. También les contamos que el próximo taller virtual que tendremos será en la semana del 21 de julio. Iniciamos nuevamente con otro taller. Este es más un curso bíblico de formación. Vamos a hacer un taller enfocado en el hijo pródigo, así que si quieren participar, la idea es que nos programemos para esos días. Ese es más reducido, serán 2 semanitas, pero son 5 encuentros que vamos a tener. Y estará enfocado en la sanación. En la El sanación. hijo pródigo, ¿cómo es el título que le hemos Se puesto? llama Volver a la casa del Padre. Volver a la casa del Padre. Así se llama. Vamos a entender mucho esa relación con Dios, en qué consiste entender a Dios como Padre, entender la relación con nuestro papá, y desde ahí también se desprenderá pues el encuentro presencial. Entonces, pendientes. Bueno, para que esas son vayan escribiendo. las invitaciones que tendremos. El Señor los bendiga y nos vemos el jueves. Chao. Dios les bendiga. Muchas gracias. A celebrar el triunfo de Colombia mañana, Dios mediante, mi hermano Jorge. Amén, amén, amén. Mañana gana Colombia, mañana gana. Así es, ¿verdad? Bendiciones. Dios les bendiga. Listo. Feliz noche. Dios los bendiga.